Atención, atención, Radio TV Liberación, Miguel Enrique desde algún lugar de Chile. Ventana abierta, este espacio que busca eso, ser una ventana abierta a las ideas, a la formación. En esta ocasión tenemos por invitado al compañero Fernando Buenavat y a Rafael Algacino. Fernando, hablemos de estas tareas urgentes que hoy día tenemos desde esta izquierda en América Latina, y creo que a Fernando Buenavar no necesitamos presentarlo, creo que lo conocemos todo en América Latina, pero sí es bueno que él mismo haga un pequeño resumen de sus actividades. Cuéntanos, Fernando, un agrado tenerte en Ventana Abierta. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras. Para ser muy breve con esto de presentarme, solamente quiero decir que soy un trabajador, un asalariado universitario que se dedica fundamentalmente a la filosofía y a la semiótica y a las tareas de la lucha comunicacional en América Latina, que actualmente soy rector internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, cuya sede principal está hoy mismo en Caracas, Venezuela, pero al mismo tiempo dirijo un par de cátedras desde México también, y tengo actualmente residencia en Argentina, de modo que mi movilidad continental me permite estrechar contactos y ratificar afectos con hermanos de toda la patria grande, entre otros muchos hermanos chilenos que han vivido, muchos de ellos en México, como es tu caso, hermanos chilenos a los que he conocido bajo circunstancias muy diversas en mi propio país. Estoy tratando de decir que dentro de las tareas centrales que nos corresponden hoy, según nuestro diagnóstico, según nuestras propuestas, dentro de las tareas urgentes está la tarea de la unidad. Decía que cuando alguna vez los trabajadores fueron a tocar la puerta en la casa de Marx y le preguntaron, oiga, no sé cómo le habrán dicho, don Carlos o Carlitos, o qué confianza habrán tenido, pero a su modo le habrán dicho, ¿cómo vamos a hacer para salir de este infierno que es el capitalismo? ¿Cómo vamos a salir de esta desgracia que es en lo que se ha convertido, de malhumores, de maltratos, de ofensas, de humillaciones, de explotación, de saqueo? ¿Cómo salimos de esto? Y en su manifiesto, el que les entregó a los compañeros para ayudar a la organización, la palabra clave, que es la última, de hecho, según cuentan en algunas traducciones, que dice ahí, unidos, ¿no? Que la última palabra, que son 5 letras en las traducciones en castellano, dice, la manera de salir de esto es unidos, ¿no? Y eso creo que es una de las tareas que no hemos sabido cumplir todavía, porque por un lado, para explicarnos hoy la gravedad de las consecuencias del modelo neoliberal en América Latina, por ejemplo, para explicarnos algunas de las consecuencias de lo que estamos padeciendo por las invasiones y las renovadas fórmulas de coloniaje que estamos padeciendo en todo el continente. Para explicárnoslo, entre otras cosas, tenemos que explicárnoslo a partir de nuestras debilidades, a partir de una autocrítica científica que no hemos sabido todavía consolidar, y a partir de nuestras debilidades concretas. Una de ellas, quizá la debilidad política más grave de nuestra región en todos nosotros, que nos definimos como de izquierda, como transformadores, como insatisfechos con este mundo, como queriendo que la cosa sea mejor para todos y para todas. Bueno, pues ahí una de las debilidades políticas más grandes es justamente la de la comunicación, ¿no? Que no sabemos, que no hemos sabido, que no hemos podido construir ni siquiera una gran corriente comunicacional continental que enfrente temas, y ahí voy a uno de los que tú me has propuesto, a temas como este de la construcción de bases militares en toda la región. A mí me gusta, y he trabajado y he publicado algunos textos sobre esto, me gusta decir y recordar que ahí donde hay bases militares hay bases mediáticas que van de la mano, que no podemos nosotros de ninguna manera
prescindir de un razonamiento a fondo en el que sea posible destrabar la relación entre la operación militar orquestada por los proyectos de coloniaje, proyectos imperiales, y la operación también ideológica que implica planchar cerebros, destruir conciencias, aniquilar hasta la más mínima de las intenciones organizativas que nacen en nuestros pueblos. Es cierto que atrás del proyecto de bases militares siempre está la ambición de quedarse con los recursos naturales, que son la forma militar de la apropiación de las riquezas naturales. El ejemplo que tenemos hoy más próximo, uno de los que más se ha denunciado en su actual estadio, es el avance para instalar bases militares en la Guyana Esequiba, porque obviamente ese territorio de más o menos 160 kilómetros es una joya, dicen hasta las burguesías, en su prensa escrita dicen, esto es una joya inundada en petróleo, una joya porque para ellos joya quiere decir emporio que se puede vender al turismo, emporio que tiene salidas al mar que son para ellos muy atractivas, pero sobre todo porque está ExxonMobil acicateando la idea de quedarse con el petróleo de un territorio que originalmente está en disputa, con un diferendo histórico muy serio con Venezuela. Así que imagínate el cóctel macabro que implica la idea de instalar bases militares en esa zona, territorio reclamado por Venezuela como propio, pero además en esa zona en la que tal riqueza petrolera ahora despierta todas las ambiciones que puedas imaginar por parte de los imperios. Entonces, ahí mismo estamos viendo el despliegue, por ejemplo, del Comando Sur. Y hay que recordarnos que el Comando Sur no solamente son barcos, no solamente son portaaviones, no solamente son navegación en el sentido de marineros con armamentos, sino además son plantas en las que se transmite por televisión, en las que se transmite por radio, en las que se infiltran las señales para ir sembrando pues, estrategias ideológicas para justamente ir limando la conciencia de la gente, para ir convenciendo a la gente de que lo mejor que puede hacer es entregar sus riquezas de manera mansa, a cambio de algunas palmaditas de los imperios en la cabeza. Y eso que se dice así de manera muy rápida y muy ahora, muy coloquial, en realidad es la ecuación compleja de una tríada lógica que uno avanza imperialmente con las estructuras militares, para decirlo más claramente, con la industria militar norteamericana, que es una industria macabra, a saberlo en todo el mundo, luego la industria mediática, que es otra industria de la destrucción de conciencias, y luego las industrias periféricas que lo acompañan, porque esto tiene financiamientos, y atrás de las estrategias de desarrollo militar y armamentístico, hay inversiones muy serias de investigación científica, de investigación incluso económica, porque nada de esto es gratis, todo esto está planificado para saldarle a los dueños del imperio lo que están invirtiendo. De modo que esta advertencia necesarísima sobre el avance de la CIA, básicamente, del Comando Sur específicamente, sobre la Guyana Esequiba, debería tenernos a todos alerta, porque ya están avanzando en Galápagos, porque ya están avanzando sobre el Pacífico entero, porque no les gustó en lo más mínimo el acuerdo del gobierno peruano para construir ese puerto chino, que justamente Estados Unidos hará lo imposible por echar de la región a como dé lugar, y porque eso ya advierte y amenaza situaciones de mucha inestabilidad y de mucha violencia contra nuestros pueblos. Ahí te resumiría yo esta primera intervención, en la que nuestra debilidad organizativa como izquierdas en todo el continente, nuestra debilidad incluso informativa a veces por no contar con la información científica seria y profunda del monto, del alcance, de la profundidad y de la complejidad de las riquezas naturales en disputa, y luego las viejas rencillas que no acabamos de resolver y que nos tienen a veces maniatados y que nos tienen incluso considerándonos entre nosotros como enemigos. Y eso es simplemente hacerle el trabajo al enemigo.
Y sí, de cierta manera también es esa una deuda histórica que la izquierda en América Latina tiene con su propio proceso de esa unidad que se construye en la acción misma. Ahora, Fernando, ¿cómo leemos este fenómeno de una ausencia de horizonte emancipatorio en las luchas sociales y políticas de los pueblos? ¿Cómo somos capaces de hoy día, en este relato que se instala, no se ve una lucha unitaria, unificada en la emancipación hoy día que vivimos en América Latina? ¿Cómo nos enfrentamos a ese fenómeno? Yo pondría, si me permites, así sea de manera provisional, un pequeño manto lo dicen algunos en México, un manto de piedad. ¿Sabes para qué? Para no atropellar a los que sí, y muchos en todo el continente, sí que están haciendo cosas, ¿no? No podemos nosotros, así como con una generalización irresponsable, negar o eclipsar la lucha histórica del pueblo cubano que sigue en pie, que sigue claro, que sigue resistiendo, que sigue siendo un baluarte de moral y de lucha en muchísimos sentidos. Por más que haya temas con los que uno quiera y pueda debatir con ellos fraternalmente, incluso para salir de muchas dudas que las hay, pero sin dejar de reconocer esa batalla absolutamente importante en el campo cultural, en el campo simbólico, en fin, en todos los campos en los que Cuba es un baluarte, ¿no? No, no, no omitir, no eclipsar, no minimizar las luchas cruciales que se están dando en Venezuela, las luchas en Nicaragua, que han sido también faro para el continente, con todos los debates que queramos fraternalmente dar nosotros, pero no para debilitarnos, sino para enriquecernos, ¿no? Y así te diría, los compañeros zapatistas, como los compañeros peronistas, buena parte de ellos que hoy están resintiendo el golpazo brutal de este anarcocapitalismo que vino a sorprender a una sociedad precisamente y a destruir los pequeños o grandes logros que se tuvieron en algún momento. Entonces, dicho esto, para poner a salvo aquello que sí que sabemos que se ha hecho y que sí que sabemos que es un reservorio muy importante, hay que decir que no es suficiente, ¿no? Que todavía no nos alcanza con eso para poder generar un despegue, una construcción más profunda, más duradera, más ancha, en términos de programa de unidad, ¿no? Un programa de unidad, lo que alguna vez se llamó de una tarea de frente único, ¿no? De poder reunir las potencias y las fuerzas todas, tomando en cuenta las herencias y tomando en cuenta los programas del corto plazo, y que no estamos pudiendo porque, entre otras cosas, hay mucha decepción. Entre otras cosas, tenemos decepciones ajenas y propias, porque entre otras cosas tenemos confusiones ajenas y propias, y entre otras cosas porque nos hemos ido debilitando. Mira, incluso en casos como el caso de Bolivia, en el que se ha tenido un gran ejercicio de gestión gubernamental por parte de los movimientos de izquierda, incluso ahí donde se suponía y supusimos siempre que había un salto cualitativo de conciencia respecto a la gestión de un gobierno al servicio de su pueblo, ahí estamos viendo contradicciones muy duras, muy serias, que nos pueden costar históricamente muchísimo. Y hay que estar muy atentos porque el debate entre el presidente Lucho y Evo no es un cualquier debate, no es una situación de anecdotario zurdo, no es una situación de dimes y diretes de coyuntura, ahí hay problemas muy de fondo que pueden desencadenar un dilema político muy grave para Bolivia, pero para toda la región, ¿no? Pero lo mismo hay que decir de lo que vino ocurriendo en Argentina y lo mismo hay que decir de lo que ha venido ocurriendo en otros países, porque por alguna razón de falta de unidad estamos viendo lo que está pasando en Perú, ¿no? Porque por alguna razón de falta de consistencia en la fuerza continental del pensamiento crítico, se nos han venido instalando en la región. Hoy debemos tener sembrados en América Latina unos 60 miléis, más o menos, ¿eh? Debemos tener, en México ya te puedo yo ir diciendo cuántos y dónde, hasta te puedo decir el apellido y la dirección en la que viven. Nosotros ya sabemos en dónde están, sabemos cómo se refugian, sabemos que Venezuela tiene a otros 8 o 10 por ahí sembrados, sabemos que este formatito
matriciado por Donald Trump y por Bolsonaro y por todo este tendal de psicópatas neoliberales, de psicópatas anarcocapitalistas o como se quieran llamar, han venido construyéndose sobre la base de muchos descuidos nuestros, ¿no? Y reconozcamos que hay territorios que fueron abandonados literalmente, ¿no? ¿Descuidos o errores? Las dos cosas, porque mira, alguna vez me dijeron compañeros que no estoy autorizado para hablar de ellos porque no están presentes para que se defiendan, pero te diré la anécdota para que se sepa. Más de uno dijo, en alguna época fuimos capaces de convocar en esta plaza a 50,000 personas para hacer un acto popular de masas con una agenda de lucha. Hoy no juntan las 50. Y eso lo hemos visto en todo el continente. Te estoy hablando de movimientos que tuvieron base de movilización de masas muy fuerte, entre otras razones, porque la gente empezó a verlos y estos compañeros empezaron a acostumbrarse, andaban en las camionetas del gobierno y entonces se desaparecieron, no volvieron a las reuniones de base, no continuaron escribiendo la lucha de los pueblos con la tinta de la batalla diaria, ¿no? Es ese abandono que es descuido y también es error, en todo caso combinados, ha tenido saldos durísimos. A mí en particular me preocupa muchísimo el saldo que se dio o que se da en Brasil, por ejemplo, ¿no? Esta arremetida brutal contra Lula y contra los movimientos más avanzados brasileños, esto de incluso construir la sanción moral, la sanción simbólica de encarcelar a su líder y maltratarlo públicamente como lo hicieron, ese despliegue de perversión, a pesar de que hoy tengamos yo en particular algunos debates con Lula, yo todavía sigo sintiendo que ese es el calibre de la maldad de las derechas hoy en todo el continente y que se lo han permitido en la medida en que nosotros hemos cedido, ¿no? Los terrenos y los espacios. Sí, por error, sí, por descuido, sí, por incluso, admitamos, por exceso de confianza, porque muchos creyeron que habían ganado lo que no se tenía ganado del todo. Hugo Chávez algún día escribió para su Plan de la Patria, se detuvo, tuve el privilegio de verlo de cerca y de conversar con él sobre esto, se detuvo a pensar en la urgencia de fijar lo que él llamaba el punto de no retorno, ¿no? Establecer las condiciones tácticas y estratégicas para que lo ganado no se perdiera, para que lo avanzado no tuviera reflujo, para que las conquistas no tuvieran retroceso. Y esa preocupación táctica y estratégica, que se expresó después en un programa de construcción socialista, en una invocación incluso a la reconstrucción del concepto de socialismo bolivariano, en fin, una cantidad de tesis teórico-prácticas que Hugo Chávez pensó y recogió pues de su momento histórico revolucionario, de un momento revolucionario, resulta que se quedó flotando en algunas zonas, que se quedó dormido en algunas zonas y que ha habido incluso derrotas reconocidas por el propio Nicolás Maduro, por la propia dirección hoy, que dijeron y que saben que donde ha habido algunas derrotas lo que tiene que haber es una corrección profunda de las causas y de los alcances del problema. Porque si no nos apuramos a este balance autocrítico, de verdad que sí que creo que episodios como el que están advirtiendo ahora, no quiero ser pitonizo de la desgracia, pero ya están advirtiendo los personeros más macabros de la derecha en América Latina que están avanzando contra Venezuela rumbo al día 10 de enero para impedir la asunción del presidente Maduro, que va a reasumir producto de las elecciones que fueron transparentes, sólidas, ciertas, a pesar de que hubo participación de la derecha y que tuvieron sus avances, etcétera. Lo cierto es que ese pueblo ratificó el rumbo. Ahora, viste, no es suficiente tener una victoria electoral. Ahora viene el trabajo político de saber ratificar y profundizar esa victoria del mandato popular y luego ver en qué lugares hubo confusión, en qué lugares hubo errores, en qué lugares hubo incluso manipulación, ¿no? De intervención directa de infiltrados, como ya se han señalado y se han mostrado en los meses recientes, financiados todos desde la Casa Blanca, ¿no? Así que... Pero fíjate, Fernando, que en relación al 10 de enero,
en Venezuela. Radio de Liberación y histórica, o sea, somos críticos al gobierno de Maduro, pero tenemos muy claro dónde está el enemigo, o sea, por lo tanto en eso no nos perdemos. Y hoy día la gran preocupación que existe es la falta de respuesta de esta patria grande ante lo que la derecha quiere instalar el 10 de enero. O sea, y en Chile el gobierno de Gabriel Boric ya se ha manifestado abiertamente que no va a reconocer y que va a propiciar, digamos, toda su influencia en la región para impedir, digamos, que Maduro asuma. Hay que entender lo que hoy día pasa en Venezuela nos afecta a todos y la solidaridad con el pueblo venezolano, con su revolución bolivariana, está por sobre nuestras visiones críticas. Y eso hoy día, cómo tú lo asumes y cómo tú lo ves, por ejemplo, en el contexto de los medios de comunicación independiente, entre comillas, de izquierda, en ese trabajo comunicacional. Mira, yo en todo caso también creo que nosotros necesitamos una autocrítica como medios de comunicación, ¿no? Una pregunta fuerte, una pregunta de trabajo diario es, ¿está nuestro relato a la altura de la historia que estamos viendo? ¿Estamos realmente siendo cronistas fieles de esa realidad? ¿Nuestras agendas están inspiradas en la agenda de las luchas de las bases? Porque ahí se está escribiendo la historia. En este continente debe haber ahora 600 huelgas obreras en toda la región. Debe haber, no sé, 400 manifestaciones campesinas e indígenas en distintas geografías. Debe haber, en Argentina acaba de haber un paro de 100 universidades con los estudiantes en las calles y protestando. Bueno, mineros, pescadores, los distintos gremios en toda la región tienen hoy expresiones de lucha desde las bases y la verdad es que no tenemos un noticiero fiel y exacto del poderío de esas luchas en las calles. De modo que si no conocemos las agendas de esa lucha, difícilmente sabemos cómo se está escribiendo la historia de esta hora, ¿no? Entonces, eso me preocupa y me interesa mucho a propósito de cómo interpelar a nuestros medios de comunicación alternativos, comunitarios, revolucionarios, como quieran definirse, porque además ese es el caudal correcto para entablar debates. Mira, yo acabo de publicar un ensayo hablando justamente sobre Nicolás Maduro en torno a qué papel ha tenido que cumplir Nicolás una vez que le llegó el mandato popular para las gestiones que ha venido cubriendo. Con qué problemáticas, en fin, con qué, incluso con qué dilemas, ¿no? Te estoy hablando de 130 sanciones económicas contra el país. Anda a gobernar en esas condiciones. Estoy hablando de una avalancha brutal de críticas con acusaciones de lo más infundadas y no ha habido una fuerza, digamos, de contraofensiva que sea capaz de llamar a la verificación, a la contrastación, para saber de qué sí podemos hablar críticamente con Nicolás, al que, por cierto, te diré, no le espanta, hasta donde yo sé, no le espanta sentarse a discutir fraternalmente, respetuosamente, sobre los temas en los que hay disensos, ¿no? Pero también es cierto que la pregunta es, tenemos realmente a la mano los instrumentos para crear un debate verdaderamente serio, constructivo, fraterno, en el que incluso diciendo las cosas que a uno no le gustan, sea posible instalar una salida, ¿no? como bien dices, de unidad ante la circunstancia de que el otro está esperando que nosotros nos saquemos los ojos a puñaladas. Porque decían los viejos, ¿no? Cuando tu enemigo cometa errores, no lo corrijas, ¿no? Bueno, ellos nos están viendo que cometemos el error de la división, entonces se cruzan de brazos y dicen, no tenemos para qué pelearnos con estos si estos se están destruyendo solos. En ese escenario, y yo también le huyo si se convierte esto en una emboscada ideológica, porque yo no creo que entonces haya que optar porque lo menos peor en función de que no vaya a ser que el enemigo nos ataque. Todo lo contrario. Pero la pregunta es, ¿con qué sí vamos a atender las respuestas en 3 líneas? La respuesta de la autocrítica que necesitamos hacernos, porque no hemos logrado consolidar una fuerza suficiente para un movimiento de este tamaño. 2, la definición del programa de unidad, que también necesita puntos concretos, ¿no? En los que nos sentemos a caminar todos hoy por hoy esa construcción de ese programa. Y luego, efectivamente, ¿en qué mundo estamos pensando? No para hoy, no para la resistencia, para mañana, ¿no? Para mañana temprano. Y todavía creo que ahí estamos todavía más lentos y más perdidos.
Yo sí creo que esta es la agenda de esta hora. Yo sí creo que si levantáramos todos en el continente, mira, tenemos más o menos 6,000 medios de comunicación alternativos y comunitarios en toda América Latina. Si la mitad de esos medios hoy levantara esta preocupación por la agenda de lucha en unidad, podríamos empezar a construir un clamor fundamental para los próximos meses que va a ser muy urgente. Y yo no sé si estamos en condiciones hoy de lograr semejante convocatoria. Vamos ahora en enero al Congreso Internacional de la Comunicación Antifascista en Venezuela, y ahí vamos a hacer una convocatoria para que todos los compañeros y compañeras de los medios se sumen a una primera instancia, no la única, una instancia en un congreso que no va a ser solo deliberativo, que va a ser un congreso organizativo para eso, para sumar datos y sumar, pues, construir la agenda de la que te estoy hablando. Es muy probable que hacia mediados de febrero o marzo tengamos ya un primer boceto para poner a consideración de todos y de todas, y ahí vayamos sumando, ¿no? Es un esfuerzo que se está haciendo ahí con esta universidad, y es un esfuerzo, además, en Venezuela, de una universidad venezolana que está llamando a romper incluso los esquemas epistemológicos de las universidades. Así que hay ahí elementos así que para discutir de fondo problemas estructurales, ¿no? Me tengo que despedir. Sí. Tengo ya esperando aquí el coche para irme al hospital, y ya te había contado, así que dejémoslo aquí. Fernando, un gran abrazo, primero que nada, un gran abrazo, y nada, pues se agradece, unan y dejemos nuestras divisiones, nuestras miradas tan sesgadas que tenemos a veces. Así que un gran abrazo, Fernando. Espero que podamos tener un tiempo para conversar más abiertamente. Así que, bueno, buen viaje, que todo esté bien en tu entorno. Así que te dejo los últimos segundos. Veamos si podemos hacer algún encuentro como este desde Venezuela cuando estemos en el Congreso. Será muy interesante. Abrazo. Ahí vamos hablando. Hasta siempre. Gracias. Abrazos. Hemos tenido en esta conversación con Fernando Buenavat, Ventana Abierta. Este es un programa que busca eso. Teníamos invitado también al compañero Rafael Gacino, seguramente ha tenido algún tipo de problema. Nuestro compañero Eliezer tampoco se ha podido conectar en estos momentos, pero bueno, es importante aprovechar en este espacio. En este instante lo estamos haciendo en la plataforma de YouTube, del canal de YouTube de Radio Televisión. No estamos usando una cuenta de streams pago porque obviamente tenemos desafíos para poder autofinanciar este medio independiente, este medio de comunicación popular. Y eso nos ha significado eso, un gran desafío poder avanzar hacia eso y poder tener una buena calidad en la transmisión, tener la posibilidad de lo que hemos hecho en algún momento con mayor participación de invitados. Transmisión que está haciendo muy artesanalmente, con un solamente, entre comillas, con la franquicia que entrega este stream gratis, sin poder tener mayor difusión dentro de las plataformas y tampoco tener muchos invitados. Entonces nos vemos limitados por ese desafío. Pero tenemos diferencias, tenemos visiones distintas en esta América Latina, en esta izquierda. Hay temas que nos tiene que llamar a la reflexión. Lo que está sucediendo en Venezuela, no nos podemos ser indiferentes, amigas y amigos. Podemos tener diferencias, de hecho la tenemos con Nicolás Maduro, pero acá nos encontramos ante una realidad y esa realidad no podemos soslayarla. Así que, amigas y amigos, nos convocamos a estar atentos a todo lo que pueda estar sucediendo este 10 de enero, como tampoco podemos ser indiferentes que desde el Festival de Viña, este canal de los empresarios, con una municipalidad que se supone es progresista, sin embargo traen a un comediante venezolano que vive en Miami y que se ha burlado de los derechos humanos, que se ha burlado de la historia nuestra, se ha burlado de Salvador Allende y después pretende pedir disculpas. Y en la inauguración de este festival de Viña, abre el primer día
Y ese día, ya sabemos, va a estar los venezolanos en masa, y ya sabemos estos venezolanos que no representan al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano no es el venezolano que tenemos aquí en Chile, este venezolano prepotente, este venezolano que solo le interesa a ellos, ellos y nada más. No son solidarios ni con su gente, no son menos solidarios con el resto de personas. Ellos son ellos y solamente es eso. Entonces, pero no representan a Venezuela. Lamentablemente, estos señores que llegaron con la invitación, con la visa de Piñera, hoy día se han instalado en Chile, en otras partes no los quieren, por esto, por su forma de actuar, por su forma de ser. Entonces ese día van a estar ahí con todo, apoyando a este político de derecha, porque es un activista de derecha, de la extrema derecha, y que vive muy bien porque parte de ese mundillo en Miami, y se ha venido a burlar de los derechos humanos y todo el periodo desde que vivimos en dictadura en Chile. Es un agitador de la extrema derecha. Eso es lo que viene a Viña. Y acá deberíamos estar unidos para hacerle sentir y hacerle ver que en Chile nuestra historia se respeta, los derechos humanos se respetan, y personajes como este señor, que se dice humorista, no es bienvenido, no es persona grata. Sabemos a lo que viene, sabemos cuál es su discurso de odio, y son personajes que no deberían estar, y menos usar un festival como es Viña, y ahí la responsabilidad también es de la municipalidad y el progresismo que permite que estos personajes se instalen. Amigas y amigos, los progresistas llamando ahí a apoyar el tema de la norma de FP, entonces hicieron supuestamente unos meetings, pero parece que no tuvieron mucha concurrencia, parece que no convocan a nadie. Bueno, pero sin embargo están ahí, haciendo su performance, que creo que es muy importante, amigas y amigos, establecer eh, esta, esta suerte de desmemoria que existe en Chile. Tenemos un gobierno que es consecuencia de estos errores de esta izquierda, que nos permite tener este tipo de gobierno que llegó prometiendo lo que nunca iba a cumplir. Entonces hoy día tenemos más represión, tenemos una ley de seguridad del Estado, una ley policíaca del Estado policial, y que se va instalando. Y se va instalando de tal manera que parece que no hay una contrarrespuesta. No somos capaces de organizarnos para oponernos a estas leyes represivas. Vemos lo que sucede en Guamapu, vemos lo que sucede en, a nivel de los movimientos sociales, a nivel de los movimientos estudiantiles. Saludamos a los compitas de los liceos que en su fin de año hicieron alusión a la situación que ellos han vivido, la situación y los desafíos que enfrenta el movimiento estudiantil secundario, y eso es muy valioso. Porque son compitas que con conciencia crítica y saben muy bien lo que está sucediendo en torno a sus realidades. Valiosos compitas que son capaces de movilizarse. Amigas y amigos, ventana abierta. Hola compañero, ¿cómo está usted? Un gran abrazo. Eliezer, ¿cómo veríamos hoy día los grandes desafíos para ir ya cerrando? Rafael, un poquito a esa pequeña mirada de lo que pasa en Chile, cuáles son esos grandes desafíos que hoy día tenemos. Mira, en primer lugar, pedirle disculpas a los auditores, pero soy médico y hoy día había una situación gravísima de un paciente y tuvimos que hospitalizarlo en una urgencia psiquiátrica.
Y justamente frente a eso te choca la realidad, ¿no? Porque cuando tienes una persona que está padeciendo una enfermedad así grave, con riesgo suicida, donde no solamente padece la persona, sino que toda su familia, no hay recursos. No hay recursos para nosotros los médicos, no hay urgencias. Habitualmente las urgencias psiquiátricas, que hoy día sobreviven 3 urgencias psiquiátricas en todo Chile, esas personas entonces vuelven a sus casas porque no hay forma de encontrar un cupo para el hospital. Y esa es la política que hoy día ha sido constante desde que se acabó la dictadura. En la dictadura todo el mundo entendía que la salud iba a ser mala, pero cuando se cae en esta pseudo-democracia, ¿no? En esta vía electoral, todo el mundo pensó, bueno, ahora sí nos va a tocar dignidad, no va a llegar de una sola vez, pero salud, vivienda y esas cosas que hemos planteado en este programa van a poder ser aseguradas. Y creo que hoy día más que nunca vemos que no hay seguro respecto a eso. Este programa no tiene seguridad económica, por ejemplo. Mi paciente no tiene seguridad respecto a su salud. Las personas que trabajan no tienen seguridad respecto a su futura pensión. Entonces, el capitalismo sigue siendo igual que siempre. Eso es lo que podemos ver. Y seguramente algo de eso habló el invitado. El capitalismo no ha cambiado. Cambia su forma, cambia sus maneras, se adapta muy bien. Y creo que eso es extraordinario y algo que no hemos podido nosotros aprender, cómo lo bien que se adapta el capitalismo a cada época. Y a lo mejor tenemos una discrepancia con muchas personas que realmente hemos invitado. No sé qué opinas tú ahí para abrir también un poco el debate. Esto de la crisis, ¿no? Del capitalismo que él planteó en un momento muchos filósofos, incluyendo Marx, ¿no? Que había una crisis, pero vemos que han pasado 100 años y sigue habiendo crisis. Entonces eso ya no es una crisis, es una forma de vida como el capitalismo, el imperialismo logran sus metas, ¿no? Imponiendo crisis tras crisis. La crisis no es de ellos, es la nuestra. Y ahí creo que hay que hacer un salto pragmático. Esto no es crisis y no está en crisis, no esperemos que esto caiga, no va a caer, hay que hacer algo más para que caiga. Sí, yo comparto con lo que tú planteas. Yo creo que es la izquierda la que sigue estando en esa crisis. Hay una pregunta que en lo personal me da vuelta y me da vuelta. Se hacen muchos talleres, muchas jornadas, muchas escuelas de formación política, de capacitación, en fin. Pero ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Ah? Porque, claro, hay grandes esfuerzos, hay interesantes iniciativas en el campo popular, pero ¿construimos algo realmente? La derecha está avasallando, sigue avanzando, sigue preparándose, tiene un relato cohesionado. ¿Y la izquierda? ¿Qué pasa con la izquierda, compañero? Claro, ahí tenemos una atomización que todos nosotros conocemos, una trinchera, y todo el mundo ahora habla de unidad. Creo que ahí hay que decir qué ha hecho cada uno de nosotros por esa unidad, porque no es solamente una unidad sentarse a la mesa, hay que tener una unidad orgánica. Creo que en eso debemos comenzar a avanzar. No nos sirve sentarnos en una mesa de unidad solamente para conversar. Mira, a lo mejor para el 1 de mayo, ¿por qué no marchamos juntos? Oye, mira, va a haber una cosa de la AFP, vamos juntos. Súper bien, me parece genial como propuesta, pero eso es activismo. Lo que nosotros necesitamos es conversar respecto a una unidad orgánica, no necesariamente en un partido político, todos juntos, porque va a ser difícil una convivencia cuando la gente piensa diferente, pero sí en un frente de masa con estructura, con jerarquía, con autoridad, con dirección. Como fue en un momento el frente sandinista, ¿no?
como fueron muchos frentes que dieron batalla y fueron muchas veces exitosos contra el capitalismo. Habían diferentes movimientos, pero tenían una estructura jerárquica. Y esa aceptación de jerarquía no lo veo en nadie. No lo veo en nadie de los que proponen la unidad. Todos dicen unidad, pero cuando se trata que ellos tienen que tengan una autoridad jerárquica, ideológica, de todo el punto de vista, ahí es donde se acaba la unidad. Nadie me va a mandar. Mira, y es interesante cuando tú hablas del Frente Sandinista. Nos tocó en la lucha con los contras estar en Nicaragua, conocer en directo la vivencia del Frente Sandinista, y en el Frente Sandinista habían diferentes posiciones, y posiciones muy antagónicas, Sin embargo, fueron capaces de levantar un frente unitario, fueron capaces desde la acción misma hacerle frente a lo que significó la lucha contra los contras, con todo el financiamiento yanqui que tenían los contras. Rafael, primero que nada, un gran abrazo, te saludamos junto a Eliezer, digamos, de Radio Televeración. Un gran abrazo y no lo necesito presentar, pues compañero, usted sabemos con quién estamos conversando. Eliezer, les dejo ahí la pauta ahí con el compañero Rafael. Hola compañero, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo no lo conocía personalmente, así que un agrado poder hablar con usted. Compañero, un poco, ¿qué es lo que ha visto usted en el último periodo de lo que está pasando a nivel, sobre todo latinoamericano, con los movimientos sociales y lo que está pasando con esta nueva izquierda, ¿no? Que tenemos entre nueva izquierda, como la que tenemos con Boric, y los grupos ya fascistas directamente, y se definen casi como fascistas, como el grupo Milei, ¿cierto? Que son caricaturas, obviamente, de quien ostenta el poder. Pero, ¿qué ha pasado en este último año que a lo mejor usted nos pudiera dar su impresión de este momento que estamos pasando? Sí, bueno, buenas noches. Gusto de conocerlo, compañero. Y soy compañero también que nos invitó. Un poco llegando la pega. Mire, yo le explicaba también de que no soy especialista en estado al tanto de la situación latinoamericana, con un cierto nivel de detalle, y quiero hacer un balance o dar alguna opinión, diría, sustantiva, ¿no? Sin embargo, podría, no sé, entregar algunas pinceladas. Mire, en primer lugar, yo diría que el momento en que estamos es un momento que podríamos llamar de transición, ¿no? Transición geopolítica a nivel mundial, porque hay un momento en que una potencia hegemónica que está en declive intenta desarrollar una táctica y una estrategia con el objeto de mantener cierta vigencia y cierto control de los espacios sobre los cuales ha tenido hegemonía normalmente. Y por otro lado hay un conjunto de estas potencias, y en particular una, que son emergentes y que están disputando también la preeminencia en el nuevo orden mundial. Entonces uno podría formularse para América Latina la siguiente pregunta, digamos, ¿cuál sería la América Latina que necesita Estados Unidos para reempezar su proceso de declive, por así decirlo? Esto es muy importante porque antes Estados Unidos entraba a la política mundial, fundamentalmente llevando un proyecto político que le llamaba democracia a la sociedad abierta, y por otro lado un proyecto económico que también tenía que ver un poco con el libre mercado, por decirlo de alguna manera, con regulaciones en algunos casos mayores, como fue la Alianza para el Progreso y la Industrialización, la reforma de Bolonia, y en estos momentos más liberación, como fue a partir del consenso de Washington, en los años 80, digamos, que significaba un papel importante del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en los ajustes que impulsaron para toda la economía a propósito de la deuda, digamos. Entonces, bueno, ese viejo Estados Unidos que salía de la política mundial con un proyecto de orden político interno para los países, tanto político y un orden económico interno también de ajuste,
teniendo como vanguardia Guatemala el Fondo Monetario Internacional, bueno, ese Estados Unidos ya no existe, digamos. Lo que hace es apoyar la fragmentación, por ejemplo, de Siria. O sea, construir estados fallidos. Esto significa que, dada la situación de declive, lo que yo necesito es que todos mis adversarios, los espacios los cuales yo, como potencia hegemónica controlaba, simplemente se disuelvan y ojalá se feudalicen y se fragmenten de tal manera que las peleas intestinas que hayan ahí precisamente los debilite como eventuales adversarios. O también me permitan entrar a las transnacionales para tener zonas protegidas, por ejemplo, no sé, de Qatar a Turquía para entrar el petróleo a Europa, de tal manera que hay subcontratos de ejércitos privados, subcontratos yihadistas, subcontratos, ¿no es cierto?, fracciones que no tienen nada que ver con los proyectos nacionales, digamos, ¿no? Claro. Y por otro lado, uno podría pensar también en Libia o Irak, que son simplemente intervenciones norteamericanas. Aquí un poco lo que hace, lo adelanta la intervención europea y de la OTAN en Yugoslavia, que significa fragmentar, destrozar, ¿okay? Los estados. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tipo de América Latina? Y en particular me podría preguntarse, disculpe, yo más me preocupaba de la situación chilena, ¿qué tipo de condiciones políticas requiere de Chile para, comillas, establecer una política que Estados Unidos le permita ralentizar su proceso de declive y mantener, por lo tanto, una influencia? Por otro lado, uno podría decir de manera dual, o como espejo, digamos, una situación más o menos similar, la pregunta, bueno, China viene emergiendo. China viene controlando sectores importantes de África, viene controlando sectores importantes en el Asia, y adicionalmente tiene intervención en América Latina, digamos. Se sabe que Venezuela tiene negocios, digamos, con China, las inversiones que hay en Perú, por ejemplo, el puerto de Chancay, que se acaba de instalar, hay un puerto, un megapuerto, a pesar de que tenemos una dictadura que es Boluarte en Perú, digamos. Entonces la pregunta aquí sería China para su desarrollo. En términos de largo plazo, la pregunta sería ¿qué tipo de América Latina, qué tipo de orden político en América Latina requiere para poder ir, por así decirlo, aumentando su preeminencia como hegemón mundial, o por lo menos como partícipe de un bloque, que podrían ser los BRIC u otros, que van desarrollando su hegemonía? Entonces yo diría, el primer contexto tendría que ver con eso. Y esto es importante porque estamos en un momento en que ese problema geopolíticamente no se ha resuelto todavía. ¿Okay? Se podrá resolver más aceleradamente, no con guerra o sin guerra, en fin, con BRIC o sin BRIC, con eliminación del dólar y abriendo zonas para otras unidades monetarias mundiales, para otras monedas mundiales, en fin, eso podrá estar sucediendo, pero mientras eso no suceda, las burguesías, que son fundamentalmente en América Latina, casi todas dependientes, o sea, son burguesías dependientes, siempre lo fueron. Son adminículos, por así decirlo, del imperialismo en un momento determinado, ¿okay? Primero norteamericano, después hubo mucha influencia europea, pensemos en la AFP, pensemos, ¿no es cierto?, en las licitaciones de obras públicas, impulso al agua, etc. O sea, la pregunta es, bueno, los bloques en el poder que hay, o los bloques burgueses que hay en los países latinoamericanos, y en particular en Chile, están también en suspenso, por así decirlo. O sea, por eso que carecen, yo creo, de proyectos de desarrollo nacional. Aquí los únicos proyectos de desarrollo nacional son los extremos, que no son proyectos que simplemente balcanizar Argentina, rompiendo la Patagonia, rompiendo, ¿no es cierto?, por el litio en el norte de Argentina, balcanizar, qué sé yo, por el lado, como ocurrió en Colombia, digamos, el intento norteamericano con Guyana y toda la parte de la Amazonía, ¿sí? Pero las burguesías locales no tienen proyectos de desarrollo nacional, salvo aquellos populismos más nacionalistas, digamos, como fue el proyecto Chávez, como fue el proyecto, podríamos decir, ¿no es cierto?, de Lula, o el primer Lula, por lo menos, ¿okay? O el proyecto el intento que hubo en Paraguay, el intento que hubo, ¿no es cierto?, en Honduras, como forma de ir respondiendo a una adaptación al nuevo orden político mundial. Pero lo cierto es que los bloques burgueses no tienen proyecto de desarrollo nacional. Y como no tienen proyecto de desarrollo nacional, en realidad hay un interregno, hay una situación de crisis de construcción política por el lado, por arriba, por la élite, respecto de América Latina. Y el caso chileno es evidente, digamos. O sea, aquí en realidad el gobierno de Orochi no sabe ni para dónde va, porque la burguesía tampoco sabe para dónde va, salvo el pillaje.
O sea, en realidad esto significa una suerte de acumulación primitiva salvaje, digamos, apropiarme de los recursos naturales, expulsar a las poblaciones, hacer negocios absolutamente turbios, ¿no es cierto?, para mantener las tasas de ganancia y apropiación de recursos, pero no hay un proyecto como tuvo la burguesía en los años 30, 40, 50, que fueron los artífices de industrialización, que inclusive estuvieron dispuestos un sector de la burguesía a hacer la reforma agraria, o a hacer la reforma educacional, abrir la universidad. Entonces yo diría, la consecuencia de esta transición a nivel geopolítico mundial se refleja para burguesías dependientes en América Latina y sobre todo en Chile, en la ausencia de proyectos de desarrollo nacionales, lo que significa entonces que estamos en un momento de crisis política. O sea, la crisis de los partidos, la crisis de las clases, el quiebre del bloque en el poder, las contradicciones interburguesas existentes, son manifestación de esto, son manifestación de que no hay, por así decirlo, una dirección estratégica para enfrentar este momento porque no tienen la orientación geopolítica mundial. Por ahí yo diría, por lo menos por arriba sería la manera en que uno podría caracterizar este momento, digamos. Sin embargo, cuando Rafael, disculpa, cuando sucede lo del estallido social, ¿no?, que para nosotros en Chile fue muy significativo, que no tenía efectivamente una conducción política, lamentablemente, ahí la derecha, y estamos hablando no solamente de aquello que se define en derecha, sino que la que aplican política derecha, por ejemplo, la democracia cristiana, acá el Partido Socialista, ¿no?, el PPD, hasta incluso sectores del Partido Comunista y Frente Amplio, netamente con políticas de derecha, incluso algunas fascistoides, se unen de manera muy clara y ahí el proyecto funciona, que es mantener el poder. Y en ese sentido la pregunta es, porque estos proyectos de otros países, ¿cierto?, Brasil, ¿no?, finalmente se pueden perder a los 4 años, caen en ese juego, ¿no? Puede durar 8 años, 4 años, pero se va a acabar igual, eso es lógico, no es un proceso que uno piense en 30, 40 años. Sí, lo que pasa es que habría que distinguir cuando hablamos de proyectos largos como proyectos de nación, proyectos de desarrollo nacional, y la reacción que tiene la burguesía frente a las contradicciones y a los momentos coyunturales o a los periodos de crisis política. Entonces, claro, desde ese punto de vista, efectivamente, la burguesía y todo el bloque burgués de derecha, con toda la capitulación de aquella izquierda que alguna vez fue, extrañamente el PS y el PC fueron unidos, el eje de la Unidad Popular, digamos, metido en esto, claro, concuerdan con la participación episódica o subalterna del PC en un momento determinado, la manera de poder enfrentar la situación de crisis política que se le había destapado por abajo, o que se había agregado por abajo a partir de octubre del 2019, sin lugar a dudas. O sea, ahí se reaccionó como bloque. Pero bueno, yo no me refería a eso, yo me refería fundamentalmente a que, bueno, se resuelve como bloque, pero... Sí, no sé si me escuchan en realidad. Sí. Sigue tu idea, se escucha bien, ¿eh? Sí, que no se vea la imagen, entonces la dejamos ahí nomás. Mire, lo que decía yo entonces era fundamentalmente que ese tipo de proyecto, que por ejemplo implicó, no sé, un proyecto de Frey, que es de la marcha de la patria joven, reforma agraria, segunda etapa de la sustitución de importaciones, o el proyecto radical, por ejemplo. Son grandes proyectos, o el proyecto de industrialización en Argentina con lo que fue el peronismo de los años 40, o lo que fue la construcción de la industrialización en Brasil, por ejemplo. Entonces, claro, ahí teníamos burguesía, obviamente burguesía, son parte del capital, proimperialistas, explotadoras del pueblo. Sin embargo, tenían un proyecto estratégico de largo plazo, a eso es lo que me refería. En cambio, si uno tomara la situación de los últimos 20 años en América Latina, okay, nos damos cuenta un poco de lo que decía usted, compañero, que duran 3 o 4 años, que son balbuceos, que tiene mucho de demagogia y en realidad de capitulación frente a una burguesía a grupos económicos, a transnacionales, que lo único que quieren es controlar recursos, controlar vías de acceso, desarrollar inversiones de muy rápida recuperación, pero que no ofrecen ni formas políticas de desarrollo, que podría ser la democracia, por ejemplo, ¿okay? Democracia burguesa, liberal, que podría ser también, qué sé yo, una nueva industrialización,
o una nueva manera de tratar los recursos naturales de tal manera que generan alguna suerte de equidad y sostenibilidad, en fin, no está en esa cosa. El único balbuceo podría ser la Agenda 2030, que en realidad está hecha a la altura, ¿no es cierto?, de las grandes empresas que requieren abrir el negocio de la electromovilidad, el hidrógeno verde y una serie de ajustes que corresponden a los sectores más específicos de la burguesía mundial. Entonces, claro, en ese sentido me refería yo, hay una carencia. O sea, no tenemos un Frei, no tenemos un Alessandri, no tenemos un Antonio, un Pedro Aguirre Cerda, digamos. Como no tenemos un Barguismo en Brasil, no tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, incluye hasta los proyectos militares que hubieron en un momento determinado en Perú y en Bolivia, digamos, con Velasco en un caso, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro presidente en Bolivia, digamos. Entonces, claro, desde ese punto de vista uno podría decir aquí lo que hay en la base, por así decirlo, es una ausencia de proyectos y una crisis profunda estratégicas de las burguesías en términos de largo plazo. Y eso se explica, yo creo, por esta idea de la falta todavía de un nuevo orden económico, un nuevo orden político mundial y económico mundial que dé las señales a la burguesía para iniciar el proceso de recuperación de largo plazo. Digamos. Eso yo creo, sobre todo cuando estamos hablando de burguesías dependientes, no estamos hablando de burguesías nacionales aquí, que tengan autonomía, en fin, no. Ahora, ahora si eso nos convierte de alguna manera, valga la contradicción, en reaccionario a nosotros, porque estaríamos esperando que la burguesía propusiera un proyecto a largo plazo para desde la izquierda poder, ¿no es cierto?, construir algo que pudiera unirnos, que pudiera enfocarnos a largo plazo. En ese sentido me refiero a lo reaccionario, porque no tenemos nada, entonces lo que podemos esperar es que tal vez la burguesía proponga un proyecto a largo plazo para así tener herramientas de cómo proponer algo también nosotros, porque pareciera que desde la propuesta espontánea, propositivista me refiero, eso no está cuajando, no se está resolviendo. Sí, sí, yo no sacaría esa conclusión y si se deslizó de lo que dije, corrijo, digamos. ¿Eh? No, es algo que yo pienso. Sí. No, lo que yo diría fundamentalmente lo que interesa aquí es relevar este elemento, porque la pregunta es si la burguesía tiene una salida para el país. Claro. Y la pregunta es, ¿para dónde va este país? Y este país va de bandazo en bandazo, digamos. Corroído por la corrupción de las instituciones matrices de esta cosa. O sea, la iglesia con corrupción, el ejército con corrupción, y de ahí los tribunales y todas las instituciones derivadas. Entonces aquí, comillas, esta idea de que la república como un ideal, llamémoslo así, político, que unifica y que da sentido a un país y a la nación, en realidad, eso está absolutamente hechizado y fulminado. Desde ese punto de vista uno podría esperar entonces que lo que viene en los próximos años es bandazo tras bandazo, profundización de la crisis, profundización, ¿no es cierto?, de la división de la burguesía y pelea intestina interburguesa. Entonces, señalando, Rafael, estamos dando palos de ciego, pareciese, en el campo popular. No se avanza, tenemos un gobierno progresista que ha sido más reaccionario que la misma derecha, especialmente en este estado policial instalado hoy día en Chile. Y a su juicio, compañero, ¿en qué está el campo popular hoy día en Chile? ¿Tiene esas herramientas realmente para poder ir a esa construcción de un proyecto o no existe ningún proyecto hoy día y cada organización está en lo suyo, en su propio discurso, pero no hay una narrativa común del campo popular? ¿Cómo lo ve usted, compañero? Sí, si me permite, de todas maneras, antes de entrar a ese tema, unos segundos nomás para dialogar un poquito con lo que nos plantea el compañero Eliezer, digamos. Entonces lo que quería relevar es que la perspectiva para adelante no es una perspectiva de un país que, comillas, avanza con un proyecto de la burguesía, un proyecto sólido de desarrollo, en fin, afín a sus propios intereses, por supuesto, sin lugar a dudas, pero y por lo tanto estable.
O sea, si antes Estados Unidos llegaba, ¿no es cierto?, a financiar la Alianza para el Progreso y colocaba y hacía proceso de reforma agraria, significaba entonces que cambiaba toda la estructura del campo. Y por lo tanto había un proyecto que ordenaba la burguesía monopólica financiera con la burguesía industrial, digamos, o la burguesía agraria, digamos. Ese es un proyecto. Y financiaba, generaba, ¿no es cierto?, apoyo técnico, formación en la escuela norteamericana, en fin, digamos, para desarrollar toda una masa crítica que fuera capaz de hacer esto. Por lo tanto, reordenaba el país en función de sus intereses, por supuesto. Pero ahora la burguesía es estéril desde ese punto de vista. No tiene proyecto para ordenar el país. Al contrario, lo que está haciendo simplemente es una suerte de guerra fratricida entre ellas. O sea, como nunca hay, si en un momento determinado hubo una constitución interburguesa que colocó en una candidatura a Alessandri y por otro lado a Tomic en los 70 y que permite la apertura para que gane Allende, hoy día eso está multiplicado por 10. Es decir, la crisis interburguesa es mucho mayor. ¿Okay? En ese sentido, lo que quiero decir es que por arriba, no hay simplemente la posibilidad de esperar que haya un cierre del proceso político, un cierre de la crisis política. Al contrario, la crisis política va a seguir profundizándose. Prueba eso, y con esto paso a la pregunta que usted me indica, que me señalaba, es simplemente que ni un proyecto constitucional ni otro logró resolver el problema. Y sigue la misma constitución con los mismos baches, salvo parchándose con 60 o 50 leyes, ¿no es cierto?, de seguridad interior, incluyendo la ley antiterrorista, con esta doctrina, la doctrina penal del enemigo, digamos, que anticipa cualquier acción de cualquiera y lo puede acusar de terrorista y por lo tanto ser penalizado por eso, hasta todas las leyes que se dictaron antes, Nair Damal, etcétera, etcétera, etcétera. La RUF también, para el control de la fuerza o el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Armada, cuando salen a cumplir labores de seguridad interior, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, claro, se desarrolla el Estado policial, se desarrolla una suerte de crecimiento lento, ya no va a haber los crecimientos del 7-10% que hubieron, ¿no es cierto?, en la década de los 90 con grandes inversiones extranjeras, que le permitieron a la concertación gobernar entre el 90 y por lo menos el año 2018, 2015, 15 años, gobernar, ¿no es cierto?, con cooptación del movimiento de masa, ¿okay?, con crecimiento, con disminución de la pobreza, aunque hubiera desigualdad. Eso está acabado, por así decirlo. Lo que uno avisora para adelante es crisis recurrentes que van a tener diferentes formas de expresión políticas, sociales, culturales, etc. Insisto, las dos instituciones coloniales con las cuales se construye efectivamente América Latina, que fueron el ejército y la iglesia, están en crisis y no se van a recuperar. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando se armó las revoluciones burguesas independentistas, de nuevo con el ejército, ¿okay?, O'Higgins, Carrera, etcétera, San Martín, y por otro lado, que sea la iglesia, Camilo Enrique, que de nuevo constituyen la república, una república independiente de la corona española, también está en crisis. Entonces, ni siquiera la burguesía cuenta con elementos mediadores. No hay buenos hombres o buenas mujeres o instituciones buenas que pudieran intermediar en la crisis intestina que tenemos ahí. Ahora, lo paradójico de esto, y aquí entro a su pregunta y una manera indirecta de responder a la afirmación que hacía nuestro compañero Liceo, es que esto lo único que indica en realidad es que objetivamente la crisis política va a seguir agudizándose y es un campo, por así decirlo, como muy deseado para cualquier experiencia popular, digamos, que requiere, más bien dicho, un enemigo desarmado, sin proyectos, sin nada que ofrecer, dedicado al pillaje, a la corrupción, ¿okay?, dedicado, ¿no es cierto?, inclusive a la turbiedad, inclusive en sus proyectos económicos y políticos, requeriría, eso es debilidad, el bloque en el poder. Sin embargo, lo paradójico, efectivamente, es que aquí, lo digo con toda, aquí la izquierda desapareció. O sea, cuando el compañero decía el PC está metido, el PC yo creo que es un partido burgués a esta altura. Lo digo con mucho dolor y con mucho respeto a los compañeros militantes y compañeras militantes del PC que todavía creen que es un partido popular, digamos. Pero hoy día, efectivamente, el Partido Comunista es la expresión de la reproducción del Estado policial. Les doy un solo ejemplo. Se oponen, ¿no es cierto?, con un recurso al Tribunal Constitucional por el uso de este software que permitiría seguir o conocer dónde las personas están a propósito del uso de celulares, digamos. Sin embargo, eso es lo menos importante de la ley antiterrorista. Lo más importante de la ley antiterrorista es que supone que usted, a pesar que no haya hecho ningún acto, tuviera la intención, le puede aplicar la doctrina penal del enemigo, que se aplica en Perú. O sea, al compañero Rincón, que acaba de morir en la cárcel, después de 29 años de cárcel, no se le entrega el cuerpo a los familiares, se crema y se va a esparcir de manera secreta, como Bin Laden de los Estados Unidos.
Y eso es el derecho penal del enemigo. O sea, significa una renuncia total a los derechos que la propia burguesía en su espacio liberal alguna vez proclamó. Entonces resulta de que a que efectivamente no se use ese software para los efectos de poder hacer seguimiento, eso es un detalle, digamos. El problema está en la doctrina. Y eso el PC en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, y también fue aprobado por el conjunto de la clase política. Entonces aquí no hay izquierda. Aquí la izquierda hace rato capituló. Aquí la izquierda lo que único que hace es reproducir, ¿ok? El Estado policial, reproduce el neoliberalismo y reproduce formas, qué sé yo, de dominación de la burguesía en un momento de crisis. Por lo tanto, su intervención en octubre del 19 fue simplemente responder a los intereses de la burguesía. Porque, por lo menos en mi opinión, la demanda del movimiento popular, que salió a la calle de manera espontánea, ¿okay? que desarrolló formas de organización autónomas como las asambleas que no se conocían, porque ahí se arman sindicatos y se arman, ¿no es cierto?, juntas de vecinos, etcétera. Pero esta fue una forma ad hoc de construcción, una forma que fue producto de la espontaneidad, producto de la creatividad popular, que significa tomar por un momento la política en las propias manos. Eso es la asamblea. Desarrolla tácticas de acción directa. ¿Okay? La asamblea de democracia directa y acción directa, que están expresadas en las calles. Desarrolla, ¿no es cierto?, una escena que es fundamentalmente una escena de enfrentamiento, no en el Parlamento con comisión, sino fundamentalmente reclamando en las calles, levantando un pliego popular que son el conjunto de bandas. Inclusive surgen actores nuevos. Entonces, eso que está ahí, que atentaba al sentido de la república proclamada por la concertación, proclamada por la nueva mayoría y por el nuevo bloque gobernante existente, que atentaba contra esas bases, tanto con Piñera como la posibilidad de que llegara, ¿no es cierto?, Boric al gobierno, bueno, lo que hace es firmar ese acuerdo con el objeto de disipar las energías populares que venían creando sus propias formas de entender la política, sus propias formas de organización, su propio proyecto a partir de las demandas, ¿okay? Y sus propias maneras de plantearse frente al país. Es el momento en que el pueblo da, por así decirlo, un gran manotazo intentando constituirse, ¿okay?, en un actor. Pero eso en ausencia total de la izquierda, inclusive de los grupos más políticos, más rupturistas, que también un poco nos pasa por al lado este proceso. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que revela de que todavía en los cuerpos, en las mentes, en las memorias, en las voluntades de los sectores populares y de los individuos, existe una potencia que indica que en algún momento, o por lo menos que abre la posibilidad de tomar la política en las propias manos, digamos. No la política de los profesionales financiados al interior del Estado y pagados por ellos, porque que terminan siendo testaferros, ¿no es cierto?, de los sectores burgueses, sea por el lobby, sea por la corrupción, sea por el estatus, en fin. Sino que la posibilidad de que efectivamente el pueblo se plantee las posibilidades de construir un orden ad hoc a sus propias necesidades. Entonces, eso que estaba en potencia, la táctica, por así decirlo, en ese momento era transformar esa potencia en acto, realizarlo, consolidarlo, desarrollarlo, mantenerlo. Pero, sin embargo, en ausencia de izquierda, e incluyo a la izquierda revolucionaria, que no logra deshacerse de la política o del concepto de la política asociado fundamentalmente a alguna participación institucional, la gran mayoría, o los que son más rupturistas que dicen no participamos en el Estado, pero sin embargo nos vamos a lo local, carecen también de entender la política como un proceso de universalización. Porque claro, yo no participo en el Parlamento y no voy a participar generando candidatos para la convención constitucional, por ejemplo. Soy rupturista porque no creo en ese proyecto que disipa las fuerzas populares. Pero tampoco soy capaz de construir una fuerza popular de alcance nacional porque estoy preocupado de hacer política en mi cuadra. Entonces hago política en mi cuadra, me miro el ombligo y hay una suerte de localismo extremo que impide, por ejemplo, que se hubiesen hecho federaciones de asambleas de barrios, de comunas, de provincias, de regiones, y hacer un gran congreso, ¿no es cierto?, llamémoslo así, por la unidad política y social del pueblo, como diría un viejo político chileno, que permitiera levantar un proyecto nacional, digamos. Entonces también hay una izquierda que frente al fracaso de la izquierda confiada en las instituciones burguesas y que participa de ellas, y que ya tienen el carácter de partido burgués objetivamente, más allá de lo que ellos digan, existe una izquierda, llamémosla así, espontánea, rupturista, autonomista, pero que no logra entender que no hay posibilidad de
que tiene que haber una forma de resolver las formas democráticas, horizontales, participativas, que existen a nivel de la micropolítica, con aquellas necesidades que requiere la macropolítica, que significan centralización de fuerzas, pelear con un enemigo gigantesco, significa, ¿no es cierto?, plantearse un plan económico alternativo que no vaya a resolver el problema, ¿no es cierto?, de la comuna ni en el barrio. El problema del cambio climático ni siquiera somos nosotros los culpables de esta cosa. Viene de Europa, viene del centro de desarrollo chino. Porque, qué sé yo, si necesito, por así decirlo, dializar a la gente, bueno, tengo que tener máquinas y tecnología para poder tener una salud adecuada para todo. Y esas no se producen en Chile, tengo que importarlas. Y para importar necesito dólares. Y para los dólares necesito, ¿no es cierto?, vender algo. Entonces, hay una cierta miopía, yo diría, adolescente de nuestra izquierda, me incluyo, a pesar que soy viejo, que todavía no logra entender de que la reacción frente al centralismo, al autoritarismo de la vieja izquierda y finalmente su traición a los intereses populares, porque hoy día efectivamente defienden los intereses de la burguesía, vestido de keynesianismo, de redistributivo, vestido de una suerte de democracia que simplemente es pura representación vacía, en fin, la otra izquierda, que es refractaria a eso, no ha logrado madurar, no ha logrado entender qué se entiende por política. La política no es la política desarrollada en los espacios estatales. La política es la soberanía que tiene la gente para decir cómo producir, cómo vivir, para quién distribuir, bajo qué condiciones desarrollar un orden de vida. Pero el orden de vida es colectivo. Doy ejemplos de esto, porque esto es una discusión que tenemos todos los días en las organizaciones populares, y que es difícil. Qué sé yo, las luchas por la vivienda que se hacían en los años 50, 60, no era solo la lucha por la reivindicación inmediata, no es porque solo yo quisiera mi casa. O sea, no sé, Herminia Concha, Víctor Toro, que hicieron la toma de la 26 de enero, digamos, que después termina en el gran experimento que se hizo, ¿no es cierto?, en la Nueva Habana. Bueno, están luchando no solo por la vivienda para una reivindicación económica, sino que entienden que el pueblo requiere una vivienda digna. Y lo que se está construyendo con eso a partir de la demanda es que todo el pueblo requiere una vivienda digna. Y que hay que construir una vida digna. Entonces, el proyecto de la Nueva Habana se va a traducir en la idea de escuela, de cultura, de control, ¿no es cierto?, de la violencia contra la mujer, de la forma sustentable de la articulación y de la construcción de la propia población, en fin. O sea, son proyectos mucho más alejados de la pura cuestión económica. Hoy día, ¿qué pasa con la lucha de muchas organizaciones de pobladores, digamos, o de sin casa? Bueno, hoy día ni siquiera están haciendo tomas, porque las tomas, bueno, inclusive estoy hablando antes de la ley antitoma, porque después de la ley antitoma obviamente es un peligro enorme, porque tiene toda la represión encima. San Antonio, la disolución de la toma, que fueron expulsados los compañeros que estaban aquí bueno, no me acuerdo cuál es el nombre que tenían, acá en Santiago, en fin, la expulsión que hay, ¿no es cierto?, en Alto etcétera. Bueno, pero antes de eso, lo que se estaban formando eran PJ, eran grupos que se unían de allegados, armaban, ¿no es cierto?, una institución que se llama, que tenía personalidad jurídica y negociaban con el Ministerio de la Vivienda. Por lo tanto, ni siquiera un espacio de construcción de aprendizaje, de juntarse con el otro, de arriesgar, ¿no es cierto?, como dice Víctor Jara, qué sé yo, va la toma, dan los gatos, los niños, se organiza, solidaridad de la gente, en fin, construcción de un sujeto colectivo, que en realidad no solo pelea al momento que está peleando por su vivienda, ocupando un terrenito para el MIP, se decía, el MPR, porque adicionalmente lo que hay es la construcción de sí mismo como sujetos que asumen la satisfacción de sus necesidades a partir de sus propias luchas y condiciones. Por lo tanto, ese acto de construcción reivindicativa es un acto también de autoconstrucción de conciencia colectiva. Hay una dialéctica ahí que estaba presente antes y que hoy día no está, que era la construcción del sujeto y el proyecto a la vez a partir de la acción colectiva. Eso no está bien. Entonces no se entiende la política. La política hoy día, producto de la bancarrota ideológica existente, de la bancarrota ética y moral que el propio capitalismo ha inoculado en el movimiento popular y en las grandes masas, termina planteando simplemente como una solución a la reivindicación inmediata personal. Y me junto con el otro solo por una cuestión circunstancial, pero no estoy pensando en soluciones colectivas. Eso pasa en el movimiento de trabajadores también. Cuando se cambia el sistema de salario, a sistema de salario de acuerdo a la productividad, es tu productividad.
Por lo tanto, soy yo el que tengo que autoexplotarme, soy yo el que tengo que disciplinarme, porque mi salario depende efectivamente de mi rendimiento. Y cuando mi salario depende de mi rendimiento, yo no tengo para qué estar en el sindicato. No tengo para qué luchar con el resto del capital, porque de mí depende. Inclusive se traslada la ideología burguesa, individualista al propio trabajador. El trabajador dice, bueno, si todo depende de mí, si yo soy más productivo, me levanto más temprano, me estreso más, ok, etcétera, aunque me enferme más, gano más salario. El sindicato no me va a solucionar el problema. Bueno, toda esa forma en que el neoliberalismo ha ido penetrando, okay, a los movimientos populares en un contexto de bancarrota ética, política de la propia izquierda y con una cierta, todavía llamemos una cierta adolescencia de la izquierda rupturista, que es la que se ha mantenido fuera de institucionalidad y no entiende que la política significa también universalizar, es, por así decirlo, el charquicán o la combinación de factores que explican lo inerme que está el movimiento popular hoy día. ¿Okay? Entre otros factores, no quiero decir que sean los únicos, pero las carencias que tenemos tienen que ver a partir fundamentalmente, por ejemplo, aquellos elementos. Bueno, en esta ventana abierta, justamente esto es nuestro objetivo, abrir los debates, exponer las ideas. Eliezer, ya para ir cerrando y estableciendo ya la última conversación, en este caso con el compañero Rafael. ¿Te parece si vamos cerrando, ya concluyendo algunas ideas? Te dejo adelante. Sí. Bueno, el compañero abordó una cantidad de preguntas que le teníamos relacionadas justamente con lo mismo. Creo que lo único que nos quedó un poquito en el tintero es cómo enfrentar esto comunicacionalmente, ¿no? A lo mejor ahí podríamos debatir qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien comunicacionalmente, porque sabemos que el mensajero es uno, pero a veces la forma de comunicar es totalmente diferente. Y creo que apunta a algo muy correcto, Rafael, en el sentido de lo que está viendo cada uno hoy día es la sobrevivencia. Entonces, la comunicación hacia la mejor sobrevivencia, uniendo hacia un proyecto de futuro, en este caso, nosotros pensamos que es el socialismo, eso creo que es lo que más nos complica. Entonces, creo que es un desafío esto, analizar muy bien, como lo hizo Rafael, el momento que está viviendo hoy día el capitalismo, la burguesía, su desorden, ¿no? Creo que me hizo harto sentido lo que hablaste en cuanto a estos proyectos que nombraste a nivel histórico y que hoy día no se ven. Hay un desorden. Lo macro está, las transnacionales están, pero la burguesía nacional probablemente está en una mirada muy, muy autocomplaciente y eso hace diferentes trincheras. Así que solamente agradecer. Creo que nos quedó pendiente el tema de las comunicaciones, lo vamos a abordar en otro momento, ojalá se les pueda sumar también. Siempre es importante escuchar este análisis de la actualidad, pero con una mirada histórica, ¿no? Creo que eso me dejó un grato sabor a conocer más. No sé, Armando, si tienes alguna último comentario. Sí, justamente lo que tú señalas, Eliezer y Rafael. Mira, hay una idea, hay un proyecto muy interesante que se va a plasmar en enero desde Venezuela en relación a las comunicaciones de los medios, ya sea alternativos, independientes, populares, como quieran llamarse, para una plataforma a ver si somos capaces. ¿Ah? Y en ese sentido creo que ahí tenemos un gran desafío. ¿Ah? Hoy día los medios de comunicaciones no hemos estado a la altura. Y en Chile lo vemos a diario, nos hace contra hegemonía comunicacional, popular. Cada uno parece que está en su trinchera, cada uno está en su tema. Tú, Rafael, hace algunos años tuvimos ahí un programa grabado en Radio Plaza Dignidad, revisaban delante algunas cosas que tú planteaste en ese momento, y veo que siguen tan vigentes hoy día y aún más vigentes. Entonces, esos desafíos hoy día, compañeros y compañeras, nos obliga a esta altura de la historia. Rafael, te dejo la última palabra en el sentido de lo que tú quieras expresar, lo que tú quieras señalar. Sí, bueno, primero parece que yo llegué atrasado, yo tenía entendido que era a las 10. Sí, entendí mal, me disculpan. Yo
en fin, por lo tanto no fue frivolidad, tal vez me equivoqué, ya pensaba que era las 10 de la noche que había que conectarse. Bueno, pero en fin, miren, solo un par de elementos que yo creo que son importantes, para pensar hacia adelante. O sea, yo creo que hoy día el capitalismo atenta contra las bases, voy a colocarlo así, naturales de la existencia. O sea, mata las aguas, los mares, ¿okay? Qué sé yo, contamina los aires, tala los bosques, transforma en verdadera selva guerrera las ciudades, etcétera, digamos. O sea, está matando las bases de existencia que permiten la producción y la reproducción de los seres humanos. Está matando las bases comunitarias también. O sea, esto significa en realidad de que desarma todo el individualismo que penetra, que rompe los nexos sociales entre la gente, está destruyendo las formas comunitarias, tanto las formas comunitarias urbanas, como, imagínense cómo vive la gente en estos edificios que están aquí en la Estación Central, ¿okay? Que son verdaderos panales, que la gente tiene que hacer cola en los ascensores, que la bulla se escucha por todos lados, hay tensión, estrés, la gente que está absolutamente desarmada. Eso. ¿Y para qué decir con las comunidades rurales, digamos? Donde yo lo que tengo que hacer es población que tengo que sacarla de los territorios. ¿Okay? Se ha aplicado el sicariato, se ha aplicado desde las hermanas Quintramán, que fueron sacadas, ¿no es cierto?, para hacer represa, hasta el sicariato existente hoy día, digamos. Entonces hay una destrucción de las bases comunitarias. Y fíjense que, como decía un viejo barbón alemán, decía, bueno, la gran riqueza de la humanidad no está en la tenencia de cosas, está en la interacción, en la forma de solidaridad, de empatía, de relaciones, que permiten que efectivamente yo comprenda que el mundo es mucho más complejo, porque la propia humanidad es compleja. Y eso solo lo observo no cuando estoy solo en una pantalla o estoy en un teléfono celular, sino efectivamente cuando interactúo con los demás. Entonces el capitalismo hoy día, y en Chile eso también es evidente, está destruyendo las formas comunitarias, que son lo que permite la riqueza, la condición de base de la construcción de un sujeto político, no de un partido, de la clase convertida en sujeto político. La clase, ¿no es cierto?, definiendo un proyecto, un programa, una acción, una táctica, una estrategia, ¿ok? Están siendo horodados, destruidos por la preeminencia del individualismo y la ruptura de las formas comunitarias existentes. Y el tercer atentado que está haciendo el capitalismo hoy día, y sobre todo a nivel mundial, y sobre todo en Chile, ¿ok?, es lo que podríamos decir atentar a las bases cognitivas del propio sujeto. Si el sujeto hoy día es un sujeto, en realidad, me decía una compañera recién en Talca, en un taller de formación política, decía, yo soy profesora, trato de inducir pensamiento crítico en los chicos de 10, 12, 14 años, pero ¿qué saco si no saben leer ni escribir? No les puedo pasar un texto porque no saben leer, no saben distinguir un verbo, un sustantivo, una relación causal entre sujeto y predicado, o una relación lógica de conexión de I versus O. Entonces resulta que estamos teniendo sujetos que están cognitivamente mutilados, por así decirlo. Resumo de esta manera. El capitalismo hoy día, un capitalismo que no tiene un proyecto de desarrollo, ni siquiera como fue la vieja burguesía de desarrollar fraternidad, igualdad, solidaridad, aunque fuera un proyecto trunco, que no lo desarrolló, ¿ok? Hoy día la burguesía está tan agotada, ha llegado a su momento histórico en que no tiene ningún proyecto salvo el atentar a la vida humana. O sea, la humanidad hoy día se enfrenta a su propia posibilidad de exterminio, no solo porque tenemos a puertas, si es que no ya, la Tercera Guerra Mundial, o tenemos 45.000 y más la gente que está bajo los escombros, no sé, 180.000 palestinos exterminados, que van a ser exterminados, porque hoy día la eje de la resistencia se quedó en Siria. ¿Okay? En Rafah nos llegaba un mensaje de Attilo Borón, creo que era el que mandaba, que había, no sé, 15.000 personas, niños y mujeres cercados por las fuerzas sionistas de Israel. Entonces hoy día la burguesía, el capital mundial, transnacional, está horadando las bases naturales de reproducción, las bases comunitarias y las bases cognitivas de la construcción del sujeto. En esas circunstancias yo creo que el mensaje es claro. La humanidad tiene el derecho a la autodefensa. La humanidad tiene el derecho a defenderse las condiciones de su producción y reproducción como tal.
Y por lo tanto significa que aquí la contradicción fundamental, por así decirlo, que podría unificar a todos los grupos, sean sectoriales, como pobladores, qué sé yo, que reivindican un terreno y una casa, o trabajadores que quieren mejores condiciones salariales, condiciones de trabajo, o los estudiantes que quieren mejor educación, o las mujeres que quieren, sobre todo las corrientes feministas, eliminar el patriarcado, o los pueblos indígenas que quieren recuperar, ¿no es cierto?, su cultura y su nación, para tener otra forma de convivencia con otros pueblos de manera diferente. Bueno, aquí el gran enemigo es el capital, y la gran reivindicación es la autodefensa de la vida. Por lo tanto, por así decirlo, elaborar tácticas y estrategias que se quedan circunscritas a contradicciones locales y no a la idea de que hoy día lo que está en juego en este capitalismo maduro, tardío, ¿ok?, es precisamente la vida de la humanidad. Entonces eso nos mantiene desunidos más que unidos. O sea, aquí hay que preocuparse de los adolescentes que se están suicidando, los jóvenes de la escuela, o los jóvenes, ¿no es cierto?, que están ausentes de orientación por los adultos y que pasó el accidente, ¿ok?, con los chiquillos, ¿no es cierto?, que terminaron quemados acá en Santiago en una escuela y que están solos, digamos, combatiendo su desesperación contra el desagrado, etc. ¿Dónde están los adultos? ¿Dónde está la humanidad solidarizándonos con otros, preocupándose, construyendo espacios de conversación, de rescatarlo y sacarlo de la desesperación, de la depresión, de las enfermedades mentales? ¿Dónde están los trabajadores luchando, ¿no es cierto?, y apoyando no sé, y ahí tú sigue encarcelado, digamos? O hay otros jóvenes también que tienen 90 años de cárcel en este país. Entonces, aquí la idea, en el fondo, yo creo es que hay que combinar las formas democráticas más directas de participación de la micropolítica, las experiencias locales, con la universalización. Y esa universalización es la vida humana. La humanidad requiere y tiene derecho a la autodefensa. Y por lo tanto, cualquier proyecto político que construya la izquierda, que debería ser una nueva izquierda, debería tener como elemento, creo yo, esta idea de que en realidad aquí o morimos separados, o nos matan separados, ¿okay?, o nos defendemos juntos. Y el programa tiene que ver fundamentalmente con algo que está en background, que es simplemente algo tan elemental de la humanidad, que es simplemente su derecho a la vida y a la reproducción. ¿Ok? Y si no somos capaces de hilar a partir de eso, bueno, nos van a matar por separado, efectivamente, como el capital quiere hoy día, como Estados Unidos quiere, con Siria, ¿okay?, como Turquía, que está desarmando a los turcos, a los kurdos, ¿okay?, que sea como Israel, avanzando en los altos del Golán, en Cisjordania, destruyendo Rafah y completamente Gaza, e inclusive incursionando en el Líbano, ¿okay?, etcétera. Entonces, aquí está la idea, en el fondo, de aquí hay que cambiar un poco el eje. El mundo se ha hecho chico, se ha hecho estrecho porque el capital se ha apropiado de todo. Y nosotros seguimos pegados a las formas de organización locales, sectoriales, etcétera, reivindicativas específicas. El sindicato no puede incorporar la lucha antipatriarcal porque está preocupado por los salarios y hacer convenio con la Polar o hacer convenio con Ripley. ¿Ok? Y el sindicato tiene que preocuparse de los hijos de los trabajadores porque los están matando, se están quemando, están siendo asesinados, están teniendo enfermedades mentales. Entonces, aquí la organización tiene que ser como el viejo Recabar, que van a cumplir 100 años. El viejo Recabar enseña a leer. Y quien sabe leer, reúne a la gente y lee en voz alta para ir formando conciencia políticamente. Es decir, la construcción de un sujeto sobre la base de la reivindicación de la vida contra el capital, que mata las condiciones naturales, sociales, comunitarias y cognitivas de la vida, yo creo que es la gran demanda y es lo que puede unificar. Siempre y cuando demos ese salto a nivel de la conciencia, por lo menos las franjas más activas. Bueno, me quedo ahí, compañero, y disculpen que me haya rechazado, me confundí. Se entiende. Compañero Eliezer, cierra usted en esta ocasión. Lo dejo que cierre usted. Adelante. Voy a cerrar con una respuesta a uno de los comentarios que aparece ahí, que por qué tanta lucha de clase y por qué vamos a hacer lucha de clase. Estamos en lucha de clase y cuando usted se afilian a un sindicato es lucha de clase, cuando compran almacenes es lucha de clase. No estamos hablando nada, usted puede estar a favor o en contra de quien gane esa lucha de clase, pero es lo que ocurre todos los días en las calles y en su trabajo, así que eso no es nada nuevo. Eso incluso lo reconoce el gran capital. El capitalismo está justamente eso, tratando de ganar la lucha de clase. Así que creo que ahí falta una información de repente a las personas que
que creen que la lucha de clases es como una propuesta, ¿no? Que es nuestra forma de vida. Así que esa forma de vida es la que nos une, es la forma de vida en la que queremos también unificar en cuanto a pensamiento, pero como yo explicaba, creo que no hace falta un movimiento y tener un poquito más de humildad en no necesitar ser los líderes de algo. Creo que hacia allá apunta un poco la unidad, ¿no? Dejar que podamos ser parte de algo sin dirigirlo. Creo que por ahí está una de las posibilidades de unir. Que esté muy bien, entonces. Bueno, un gran abrazo y de algún lugar de Chile, Radio TV Liberación, Miguel Enrique. Un abrazo. Gracias, Rafael. Buenas noches. Gracias, Rafael, un agrado.